Hola familia, ¿qué tal? Mi nombre es Elizabeth Linares y tengo el privilegio de poder compartir con ustedes el día de hoy la palabra. Y bueno, he titulado a este mensaje La fidelidad de Dios frente a las amenazas. Y estaba tratando de buscar una buena definición de fidelidad, ¿no? Estaba buscando en diccionario por ahí, pero me agradó la definición de un gran maestro de la palabra, que es Charles Stanley. Me gustó cómo él definió la palabra fidelidad. Dice, fidelidad es que siempre podemos confiar en que Dios hará lo que ha dicho que hará, cuando diga que lo hará y como diga que Él lo hará. En otras palabras, es que podemos estar confiados de Dios, en que Él cumplirá sus promesas, en que Él cumplirá su palabra. La pregunta es, ¿cuánto tú conoces a Dios? ¿Cuánto tú confías en Él? ¿Cuán seguro estás de aquellas promesas que tenemos en la palabra de Dios? Bueno, quiero por favor que el día de hoy me acompañes es un libro, mejor dicho, es una historia que me gustó mucho, es la historia del rey Ezequías. Y se cuentan en tres libros, ¿no? Uno de ellos es Segunda de Reyes, en Crónicas, en Isaías. Y es que de verdad que me impactó mucho la vida de este rey. Y tiene, hay un montón de cosas, un montón de enseñanzas que se puede sacar de la vida de este rey. Pero quiero tocar solamente una de ellas. En la Biblia vemos que el rey Ezequías era diferente a los otros reyes. Es más, su papá había sido un mal rey, alguien muy malo, muy cruel. Sin embargo, él no sigue los pasos de su padre. Y dice que el rey Ezequías fue diferente. Dice que hizo todo aquello que agradaba a Dios. Dice que fue casi como un David, ¿no? Buscando agradar a Dios. Y no sé cuántas veces tú has estado en, Señor, yo quiero agradarte. Y estás de repente en tu momento más power con el Señor, más power. Y de repente dices, sí, Señor, yo confío mucho en ti, confío mucho en ti. Hasta que pasa algo. Dice que el rey Ezequías vio durante cada periodo de su reino la gloria de Dios. Incluso los pueblos enemigos de alrededor eran atacados, pero a él no le pasaba nada. El rey de Asiria, que estaba dominando muchos pueblos, también quiso dominarlo a él, pero él dice que quiso obligarlo a pagar tributo, pero él no, se rebeló y se puso firme y Dios estaba con él. Pero hubo un momento, fue precisamente en el año de su gobierno, en el año 14 su gobierno. Y es ahí donde te quiero comentar. Te pido por favor que me acompañes a Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 13. Dice, en el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Entonces el rey Ezequías envió el siguiente mensaje al rey de Asiria que estaba en Laquis. Yo he actuado mal. Si tú te retiras, te pagaré cualquier tributo que exijas. Así que el rey de Asiria exigió un pago de más de 10 toneladas de plata y 1 tonelada de oro para reunir esta cantidad. El rey Ezequías usó toda la plata que estaba guardada en el templo y en el tesoro del palacio. Hasta quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los marcos de la puerta que había revestido con oro, y se lo dio al rey de Asiria. ¿Qué pasó en este momento con Ezequías? Si él había visto la fidelidad de Dios en todos estos años. Él había visto que Dios lo había acompañado en su gobierno y en cada cosa que había hecho, Dios lo había hecho triunfador. Pero en ese momento Ezequías olvidó eso. Yo estaba viendo el primer versículo, el 13 nomás, y yo digo, wow, lo atacaron. Yo dije, en ese momento seguro Ezequías va a correr a buscar a Dios, pero no. Fue su susto de tal manera en que dijo, no, ¿sabes qué? Yo he actuado mal, dime, nomás me rindo delante de ti, ¿qué es lo que quieres que haga? Él se rindió ante esa amenaza. Él estaba muy temeroso. Olvidó quién era Dios.
Por eso es que te preguntaba al inicio, ¿conoces realmente a Dios? Él olvidó quién era Dios, no fue a buscar su ayuda. E imagínate, incluso aparte de lo que hizo, no es que solamente le dio el dinero que él podía poseer en su palacio, sino incluso le dio el dinero del templo. ¿Te puedes imaginar? Y que incluso, como dice, le dio la plata del templo e incluso quitó ciertos marcos de oro que eran de algunas puertas del templo para poder dárselos al rey de Siria. Esperando, porque estaba con mucho miedo, esperando que no hiciera nada contra su pueblo, contra Judá. Sin embargo, el rey de Asiria no se detuvo. Es como quien dijo, ¿no que no me tenías miedo? Pues ahora realmente te voy a someter y te voy a someter bien. No estuvo solamente conforme con aquello que le dio, sino realmente fue muy amenazante. Él envió a un siervo suyo a que pudiera amenazar al rey Ezequías. Y realmente sus amenazas fueron bastante fuertes. Le dijo ¿en quién confías? ¿Quién crees que te va a ayudar? ¿Dios? Dios no te va a ayudar para nada. Realmente se portaba muy... Tú ves a lo largo del capítulo 18, no te lo estoy leyendo, pero puedes leerlo en tu casa. Cada palabra que utiliza realmente es bastante fuerte. Realmente bastante fuerte. E incluso haciéndole dudar de que Dios podía ayudarlo. Y me imagino Ezequías en ese rato, ¿no? Ay, es cierto, y para colmo cogí la plata del templo. De repente Dios está molesto conmigo. Y realmente él estaba aterrado. Y quiero mostrarte otro pasaje para que veas solamente un poquitito de lo que, de la amenaza de este rey de Asirias a el rey Ezequías. Dice en Segunda de Reyes 18, el versículo 25 y el versículo 27, ¿no? Le dice, es más, ¿crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? El Señor mismo nos ha dicho, ataquen esta tierra y destrúyanla. Pero el jefe del Estado Mayor de Sennacherib respondió, ¿ustedes creen que mi amo, les envió este mensaje solo a ustedes y a su amo? Él quiere que todos los habitantes lo oigan, porque cuando sitiemos esta ciudad, ellos sufrirán juntos con ustedes. Tendrán tanta hambre y tanta sed que comerán su propio excremento y beberán su propia orina. ¿Te puedes dar cuenta qué nivel de la amenaza? ¿No? Les dice, ¿sabes qué? Es más, Dios está con nosotros. O sea, Dios te ha dado la espalda, en otras palabras, está que le dice. Realmente Él es el que nos está ayudando a nosotros para que nosotros les invadamos, ¿no? Y es más, porque el rey de Asiria quiere que todos sepan, porque esto es lo que va a pasar a todo tu pueblo. O sea, en otras palabras, Dios no va a poder salvarte. Dios no va a poder liberarte de esta. Su amenaza es bastante fuerte y puedes verlo detalladamente en el capítulo 18, sí que lo es. Pero, mi pregunta es, ¿qué haces en medio de las amenazas? ¿Qué haces en medio de una amenaza así? Él ya había tenido una amenaza y él ya había cedido en la amenaza. Pero ¿qué iba a hacer ante esta nueva amenaza? ¿Iba a volver a ceder? Ni siquiera podía volver a ceder porque ya había realmente dado bastante dinero al rey de Asiria. Y es en ese momento en donde él decide buscar a Dios. Y quiero con dar mi primer punto, ¿no? En medio de la amenaza, busca primero a Dios. Segunda de Reyes 19:1. Cuando el rey Ezequías oyó el informe, rascó su ropa, se vistió de tela áspera y entró al templo del Señor. Enseguida vio a Eliaquín, administrador del palacio, a Sebna, secretario de la corte, y los principales sacerdotes, todos vestidos de tela áspera, a hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. Ellos le dijeron, el rey Ezequías dice, hoy es un día de dificultad, insulto y deshonra. Es como cuando un niño está a punto de nacer, pero la madre no tiene fuerzas para dar a luz. Tal vez el Señor tu Dios haya oído
al jefe del Estado Mayor asirio, que fue enviado por el rey para desafiar al Dios viviente, y lo castigue por sus palabras. Te rogamos que ores por los, por los que hemos quedado. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando? La primera vez él se dio la amenaza. Él lo primero que debió haber hecho es buscar a Dios. En esta segunda vez como que se hace un poco más consciente y va y busca a Dios. Va y va delante de la presencia de Dios, está en el templo, mostrando que está muy afligido, realmente está muy angustiado, por eso está con rasgado las vestiduras y todo como muestra este versículo. Y a la vez envía a sus siervos a que vayan a hablar con Isaías. Pero algo particular, si bien es cierto, él se está acercando a Dios en el templo y envía a estos siervos a hablar con el profeta Isaías, hay una palabra muy particular que me llamó mucho la atención. Cuando él dice, tal vez el Señor tu Dios haya oído. ¿Él por qué no le dijo, nuestro Dios ha oído? Tal vez el Señor tu Dios, o sea, solamente era Dios de Isaías y ya no era Isaías y ya no era Dios de él. ¿Qué estaba pasando con Ezequías? El temor estaba llegando a tal manera a su vida que él se estaba olvidando quién era Dios. Él se estaba olvidando quién era su Dios y todos aquellos años en el que Dios había manifestado su fidelidad. Tal vez, como te digo, de repente se sentía culpable por lo del templo y tal vez decía, Dios, metí la pata. No sé cuántas veces tú has podido haberte sentido así. Señor, metí la pata. Y es como, de repente, como la primera ocasión, no nos acercamos a Dios, o tal vez nos acercamos, pero con dudas. Como, Señor, mi Dios. O vamos de repente a Él y le imploramos, lloramos todo delante de Él, pero no estamos pidiendo con fe, porque no estamos conscientes de la fidelidad de Dios. Olvidamos quién es Él. Un atributo de Dios es la fidelidad. Y es un atributo que permanece. Su palabra dice que su fidelidad es eterna. Es un atributo inmutable, que no cambia por la circunstancia o por el tiempo vivido. Pero Él está olvidando en ese momento. Y Él está mirando más la amenaza. Está olvidando quién es su Dios. El siguiente, el punto 2. En medio de amenazas, Dios te pide que lo escuches a Él y no a la amenaza. Segunda de Reyes 19, 5, 7. Una vez que los funcionarios del rey Ezequías le dieron a Isaías el mensaje del rey, el profeta respondió, díganle a su amo, esto dice el Señor, no te alteres por ese discurso blasfemo que han pronunciado contra mí los mensajeros del rey asiria. Escucha, yo mismo actuaré en su contra y el rey recibirá un mensaje de lo que necesita en su país, así que volverá a su tierra, donde haré que lo mate a filo de espadas. Él está muy... me da risa porque Ezequiel está recontra angustiado y Dios le dice, tranquilo, no te alteres, tranquilo. ¿A quién estás escuchando más? ¿Estás escuchando más la voz de Dios o amenazas? De repente muchas noticias, ¿no? Cuando vemos, sí, hubo muertes, hubo esto. El coronavirus está causando esto, ¿no? Y vivimos más en el temor, en la amenaza, en lugar de escuchar a Dios. Y aunque para él es un problema demasiado grande, Dios lo está viendo como un problema pequeño. Y le está diciendo, tranquilo, no te alteres. Yo tengo el control. Yo soy tu Dios. La pregunta es si tú eres consciente de que Dios tiene el control de todo tiempo. El rey de Asiria simplemente sigue con sus amenazas, mucho peores incluso. Vuelve a mandar una carta y quiero leerte un poco lo que dice esta carta. Dice Segunda de Reyes 19 del 10 al 11. Este mensaje está dirigido al rey Ezequías de Judá. No dejes que tu Dios en quien confías te engañe con promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Tú sabes perfectamente bien
lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los lugares donde han ido. Han destruido por completo a todo aquel que se ha interpuesto en su camino. ¿Por qué serías tú la excepción? Vuelve a mandar otra carta amenazante diciendo, oye, no te pases, ¿ah? Ni se te ocurra confiar en Dios. Y no sé si tú has sentido pensamientos así. ¿De verdad? ¿Tú crees que Dios te va a salvar? Nada que ver. Y realmente estamos más escuchando otras voces, noticias, o tal vez nuestra familia misma que se angustia. Estamos escuchando más nuestros propios pensamientos de temor que la palabra de Dios. La otra vez estoy hablando con alguien y le hago esta pregunta. Le dije, ¿cómo está tu relación con Dios? Y esta persona me dijo, yo le oro todos los días. Ok, y eso no significa que tengas una relación. Puedes estar haciendo un monólogo. Porque solamente tú estás hablando. La pregunta es si tú estás también escuchando la voz de Dios. ¿Estás leyendo su palabra? Porque si no, simplemente tú estás hablando y es un monólogo. ¿Y cómo te vas a llenar de fe? Y puedes estar de repente orando y haciendo 1000 oraciones de angustia, de dolor y de llanto. Y puedes estar hasta victimizándote sin darte cuenta. Y no estás conociendo a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que la fe viene por el oír. Y no estás haciendo oraciones de fe. O hasta cuando te diriges a Dios no estás haciendo oraciones de fe. No lo estás conociendo. Y si no lo conoces, no podrás darte cuenta de cuán fiel es Dios. Creerás que lo conoces. Estas amenazas se tornan peor. Pero vamos a ver qué es lo que hace Ezequías. El punto 3 le puse, en medio de amenazas, hacemos las oraciones más sinceras. Segunda de Reyes 19, versículo del 14 al 16 y también al 19. Después de recibir la carta a mano de los mensajeros de leerlas, Ezequías subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor, en presencia del Señor, e hizo la siguiente oración. Oh Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, tú que estás entronizado entre los poderosos querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el Dios viviente. Ahora, oh Dios, rescátanos de tu poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Esta oración ya no está siendo como la primera, ya está llenándose de fe realmente. Y algo que él hizo fue, puso las cartas, lo puso delante de Dios. Dice que subió al templo y le puso esa carta amenazante delante de Dios. La pregunta es si tú vas con tus problemas delante de Dios. Vas a llenarte de su presencia, vas a decirle, Señor, quiero escuchar, quiero una respuesta tuya. Háblame, Señor, en tu palabra. Ayúdame, Señor, a hacer oraciones realmente confiando en tu palabra, declarando en tu palabra, Señor, recordando tu fidelidad. Si te das cuenta, cada cosa que Él está diciendo, Él está confesando lo poderoso que es Dios. Y aún cuando está orando, Él mismo se está alimentando en fe, porque está confesando la majestuosidad de Dios, porque está confesando que Él es fuerte, que Él es poderoso. Y es en este momento en donde ya su oración no es como la primera dudando. Ya esta está siendo mucho más poderosa. Ya en este tiempo realmente esa circunstancia lo está llevando a conocer a Dios en un nivel mayor. La pregunta es, si es que tú en cada circunstancia tomas como una oportunidad de yo voy a conocer más a Dios, yo me voy a agarrar más de Él, de su palabra, voy a aprender a confiar más en Él, o de repente al contrario, te victimizas o te alejas o le echas la culpa. ¿Cuál es tu actitud en medio de una circunstancia difícil? ¿Eres consciente de la soberanía de Dios? ¿Recuerdas que es parte del carácter de Dios o no? ¿Cuánto conoces al Señor? Quiero poner quiero mencionar mi punto número 4. En medio de las amenazas, Dios sale a defendernos. Y me encanta esta parte y realmente los versículos eran largos y yo quería ponerlos todos, pero puedes buscarlo en tu casa. Dice el versículo 22, te voy a leer solamente dos
dos de ellos, 19-22. Dice, ¿a quién has estado desafiando y ridiculizando? ¿Contra quién levantaste la voz? ¿A quién miraste con ojos tan arrogantes? ¿Fue el Santo de Israel? Dios le está diciendo al rey de Asiria, ¿con quién crees que te has metido? ¿Con quién crees que te has metido? ¿Realmente crees que vas a poder contra mí? Dios está manifestando su poder. Dios está manifestando su gloria. Y me encanta esta parte, e incluso el versículo 35, y Dios empieza a mencionarle a los asirios que si ellos han llegado a ser poderosos, e incluso, ok, tranquilo, yo he permitido que de repente tú incluso ganes estos pueblos, pero no te creas lo máximo, no te creas la última Coca-Cola del desierto, no te creas lo máximo. Yo planeé esto, fue parte de, ¿no? Incluso que tú pudieras ganar de repente otros pueblos, pero con mi pueblo no te vas a meter. Y es increíble, y quiero leerte el siguiente pasaje. El versículo 35 dice, por mi propia honra y por amor a mi siervo David, defenderé esta ciudad y la protegeré. Esta ciudad es mía, este pueblo es mío, los voy a proteger, los amo. Y a mí me sorprendió de verdad mucho. Finalmente Dios cumple su palabra. ¿Te acuerdas de lo que te dije al inicio de la fidelidad? Es estar confiados en que Dios cumplirá su palabra. En el momento que ha dicho que lo va a cumplir y como ha dicho que lo va a hacer. Finalmente se cumple esta palabra. Dice que cuando el rey asirio estaba por atacarlos, finalmente en su campamento viene el ángel de la muerte y mata a 185,000 soldados. No solamente eso, le llega una noticia al rey de Asiria que lo necesitaba un urgente, él va, corre, regresa para atender sus asuntos, está en su palacio y es matado por sus hijos. ¡Auch! ¡Qué difícil! ¡Qué feo! Fue matado por sus hijos y se cumplió la palabra de Dios, que él defendería a su pueblo. Pero ojo, algo que me llamó mucho la atención. Uno, que Ezequías primero trató de solucionar las cosas a su manera, dando dinero, incluso dando el dinero que era de Dios. Me refiero porque cogiendo el dinero del templo para dar, en lugar de correr primero a Dios y escuchar la palabra de Dios, porque Dios le había dicho que lo que pasaría. Pero él como que, no, Señor, pero me está amenazando, ¿no? Y estaba sintiendo miedo, y probablemente un miedo muy entendible, porque este rey era muy poderoso. Pero si hubiera evitado todo ese estrés, si primero hubiera ido a buscar a Dios, y si hubiera estado confiado en la palabra de Dios, si hubiera estado confiado en lo que él había dicho, que pondría a sus enemigos por delante de sus pies, que sus enemigos no iban a tocarlos, ni iban a causarle daño. Y el Dios del universo, el Dios del cielo y la tierra, iba a matar a sus enemigos. Se ve durante 2 capítulos como las amenazas de este rey, que son muy fuertes. Pero la pregunta es, ¿a quién tú le vas a creer? ¿A muchos pensamientos que pudieran venir amenazantes, o circunstancias o situaciones? De repente amenazas de escasez, como cuando le dijo, mira, ustedes van a ser tan pobres que hasta vas a querer comer tus excrementos y tu orina. ¿A quién le vas a creer? ¿O le vas a creer al Dios Todopoderoso, que Él es el proveedor, que Él es el dueño del oro y la plata? De repente tengo síntomas de malestares, y lo primero que se me viene a la mente es, uy, estoy enfermo, me voy a morir, llamen al médico, compren mi ataúd, ¿no? Y nos escandalizamos, nos alarmamos mucho. Voy a creer en la palabra de Dios, que por sus llagas yo he sido sanada. Yo decido a quién creo. Pero ojo, no se trata de solamente, tú dirás, pero Elizabeth, ¿cómo yo puedo creer? Se trata de cuánto conoces también a Dios. ¿Cuánto lo conoces? ¿Tienes una relación personal con Él? ¿Cuánto lo conoces? Muchas veces decimos conocerlo. Y es más o menos, pero hay un verso, no es como que, sí, claro, leo la Biblia, ¿no? Conozco a Dios un poco. Y de repente la leo 5 minutos y estoy viendo 3 horas noticia. ¿A quién le voy a creer más? O sea,
es fácil de, por más que yo quiera creer más la palabra, me va a absorber más la noticia. ¿Por qué? Por el tiempo que le estoy dedicando. Y aún tiene que haber una disposición en nuestro corazón de conocerlo a más. Quiero ir a mi conclusión. La fidelidad de Dios es inmutable. Y quiero leer 2 de Timoteo 2 del 11 al 13. La siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Yo cuando vi esta parte dije, ¿what? O sea, como que los primeros versículos hablan como una correspondencia, ¿no? Si tú eres así, Dios te corresponde con esto, pero al final estoy leyendo el pasaje que dice, y nosotros somos infieles y estoy esperando que me diga, Dios va a ser infiel, pero no, dice que Él permanece fiel. Que Él permanece fiel cuando tú tienes una relación personal con Él, cuando tú eres hijo e hija de Dios. Así que quiero decirte aún, en tu noche más oscura, en tu situación más difícil, ve y búscalo. No te olvides de su fidelidad. Busca pasajes que hablen acerca de la fidelidad de Dios. Nútrete de historias así como la de Ezequías, y hay muchas más en la Biblia que se muestran. Hace un tiempo atrás estoy hablando del libro de Ruth, ¿no? Y la historia de Noemí, pero más enfocado en Noemí que en Ruth. Es un libro también conocido como el libro de la fidelidad. Hay muchos pasajes en los que Dios manifiesta su fidelidad en la vida de Abraham al concederle su hijo. Muchos pasajes en la vida de mismo David, en muchos. Pero cuando tú quieres conocerlo, y si tú de repente en este tiempo has estado dejándote guiar más por las noticias o por pensamientos o por tus propios pensamientos o por comentarios de otras personas en lugar, o por las circunstancias que se sienten tan amenazadoras, yo te digo que vuelvas a Dios y que confíes en Él y en su fidelidad. Y te pido que me acompañes, si tu situación ha sido así, te pido que me acompañes para orar juntos, ¿sí? Señor Padre Celestial, Señor, me arrepiento, Padre bendito, por escuchar, Señor, otras voces, Padre Celestial, por aún dejarme guiar por mis pensamientos, Señor, por dejarme guiar por las noticias, por las circunstancias, Señor, y aún sentirme amenazado o amenazada, Señor, en lugar de confiar en ti, en lugar de confiar en tu palabra, Señor, en lugar de declarar tus promesas, Señor. Padre bendito, y te pido perdón por eso. Y quiero pedirte, Señor, que te reveles a mi vida, Señor, y que me lleves a conocerte más aún en este tributo de la fidelidad, Señor. Quiero conocerte más como ese Dios fiel, Señor. Y no permitas que olvides, Señor, todos los momentos en los cuales tú has sido fiel conmigo, Señor. Quiero atesorarlo cada uno, Señor, en mi corazón, Señor. Padre Celestial, ayúdame a conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú aún no le conoces y dices, Elizabeth, ¿de qué Dios estás hablando? Bueno, qué fidelidad, no sé, yo lo conozco cuando veo películas de Semana Santa nomás de repente. Bueno, tú puedes tener una relación personal con Dios. La Biblia dice que Dios nos hace sus hijos, nos adopta cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo. Cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos de todo corazón y confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y podemos tener una relación personal con Él y ser declarados sus hijos. Imagínate, el Dios del cielo y la tierra, tu Padre. Él quiere tener una relación personal contigo. Si tú quieres decir, yo quiero tener una relación personal con Dios, te pido que me acompañes en esta oración, ¿sí? Señor Padre Celestial, el día de hoy he escuchado sobre fidelidad, Señor, y de repente no te conozco como ese Dios fiel. De repente te conozco solamente de oídas. Pero el día de hoy te pido, Señor, que me ayudes a conocerte. Señor, reconozco todos mis pecados, Señor. Los pongo delante de ti, Señor, arrepentido o arrepentida, Señor. Reconozco el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por mí. Me arrepiento, Señor. Y en ese tiempo
dificultad, Señor, te pido conocerte, porque tal vez yo también me dejo guiar por noticias y muchas cosas más o las mismas circunstancias y aún no te he conocido en una relación personal. Yo te pido, Señor, que pueda conocerte, Señor. Te pido perdón por mis pecados, te pido, Jesucristo, que entres a mi corazón, que mores en él. Te acepto como mi Señor y Salvador y quiero tener una relación personal contigo. Ayúdame a conocerte y a dar estos pasos de fe. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, familia. Conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias.